En esta oportunidad quiero hablarles un poco acerca de las estrategias de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Bienvenidos. Recuerden que estamos en este curso virtual de cómo diseñar procesos de evaluación del aprendizaje, estrategias, técnicas aplicadas e instrumentos. Entonces, les cuento. Hemos visto ya que hay varias formas de evaluar y estas estrategias de autocoevaluación y heteroevaluación aplican a esos elementos que van de la mano con los actores de la evaluación. En un video anterior ya les había hablado de con quién evaluar y efectivamente hemos visto que es muy importante como maestros tener en cuenta que los estudiantes son capaces de generar procesos de autoevaluación y de coevaluación y fortalecer también esa interacción entre el docente y el estudiante. Entonces veamos en principio qué es la autoevaluación. Cuando yo hablo de autoevaluación, pues yo tengo que tener en cuenta que cuando estamos hablando de un proceso de autoevaluación, pues tenemos que tener en cuenta que el propio alumno, el propio estudiante, es quien se está evaluando a sí mismo. Eso es lo primero. Y esto es súper importante, sobre todo porque los estudiantes necesitan comprender qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, generar unas metas de aprendizaje propias que no estén ligadas al querer del maestro, sino al qué quiero yo aprender. Es importante entonces fomentar una autonomía, una regulación del aprendizaje que permita al estudiante ser protagonista de lo que está aprendiendo e ir chequeando poco a poco, lo logré, ya alcancé esto, ya voy por este camino, ya casi aprendo esto me está quedando difícil. Oiga, esto no me quedó tan claro. Yo con esto todavía no puedo. Necesito ayuda. Necesito que el profe me ayude en este caso. Si un estudiante se va evaluando poco a poco, se va evaluando, pues él va reconociendo sus esfuerzos, va reconociendo lo que va alcanzando, va reconociendo también sus limitaciones y va fortaleciéndose en la medida en que él está conociéndose cada vez más, conoce sus alcances, conoce hasta dónde llega y sabe de qué es capaz y para dónde va. Ahora, el proceso de coevaluación es un proceso de aprendizaje y de evaluación, porque la evaluación en sí es un aprendizaje en donde el estudiante comparte con el resto de compañeros. Entonces, él va a generar una interacción que va a permitir que entre ambos, ya sean por pares o sean en equipos de trabajo colaborativo, ellos puedan o en grupo general puedan evaluar los aprendizajes del uno con el otro. Entonces ahí es importante tener en cuenta el rol del docente, ir orientando esa coevaluación, darles pautas claras tanto para la auto, la co y la heteroevaluación, dar pautas claras de evaluación, criterios claros de evaluación y darle al estudiante la oportunidad de generar procesos dialógicos que sean orientados por el maestro, pero que sean muy organizados, pero que también les permitan a ellos ser autónomos, independientes y regular sus procesos de evaluación con los compañeros. Entonces aquí, por ejemplo, ellos se podrán evaluar cómo trabajaron en equipo, qué procesos de evaluación desarrollaron, cuáles fueron los roles de cada uno de los participantes del equipo, cuál fue el papel de cada uno, cuál fue la corresponsabilidad de cada uno. Y entonces eso va a favorecer mucho el enriquecer cómo veo al otro, cómo me pongo en el lugar del otro, qué necesita el otro, qué le falta el otro y pues mejora mucho el trabajo colaborativo. Ahora bien, es importante generar también un proceso de heteroevaluación. En la evaluación tradicional, el docente pues daba cuenta de lo que el estudiante en la calificación sacó. Usted es un 3, usted es un 5, usted es un 10, o usted es una A, una B, una C, pero no le decían por qué. Y pues en la mayoría de sistemas educativos persiste un poquito este tema de la heteroevaluación, pero vista desde una mal perspectiva. Y es que nosotros los maestros
no generamos un proceso de retroalimentación de lo que evaluamos. Entonces, la heteroevaluación implica que primero le voy a explicar qué le voy a evaluar, cómo se lo voy a evaluar, con qué criterios se lo voy a evaluar, le voy a explicar los instrumentos y las técnicas de evaluación. El estudiante va a aclarar los procesos de evaluación y a partir de ahí, entonces el estudiante va a definir cuáles son esos elementos que el maestro le va a evaluar y a partir de que le está evaluando y se genera un diálogo entre el estudiante y el docente constante. La heteroevaluación no es solo para el final, la heteroevaluación va ligada a la evaluación diagnóstica, a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa, y la heteroevaluación es un diálogo, una interacción entre el maestro y el estudiante, y es un toma y dame, es un decirte en qué vas bien, en qué no estás bien y cómo puedes fortalecerte en todo momento y cómo te puedo yo ayudar a fortalecerte en esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, pues bien, teniendo en cuenta estos elementos de la autocoeval y la heteroevaluación, pues les voy a enseñar unas técnicas el día de hoy que son tres de muchas técnicas que ustedes van a encontrar en el mundo de la evaluación. Hay muchas. Ustedes buscan en internet y encuentran miles de estrategias de evaluación que pueden ser aplicadas en la auto, la co y la heteroevaluación. Hoy les voy a explicar una para autoevaluación, una para coevaluación y una para heteroevaluación. Y espero que las aprendan, las apliquen desde mañana mismo con sus estudiantes, pero también espero que creen nuevas estrategias, nuevas técnicas de evaluación con sus estudiantes que les permitan fortalecer el trabajo con los estudiantes. Entonces tenemos que hay estrategias ligadas a técnicas. Por ejemplo, esta estrategia que les voy a explicar está conformada por tres técnicas. La estrategia parte del proceso de auto, co y heteroevaluación. La estrategia tiene en cuenta en un primer nivel que lo que le apunto es a fortalecer la auto, la co y la heteroevaluación. Entonces, como maestra, diseño la estrategia partiendo de esos elementos. La estrategia a partir de actores educativos. Esta es la estrategia a partir de los actores educativos. Entonces parto autoevaluando, coevaluando y heteroevaluando, permitiendo que se genere ese tipo de evaluación entre los actores educativos. Esa es la estrategia. Tiene tres técnicas. La primera, la técnica del semáforo. En esa estrategia voy a permitir que el estudiante aplique la técnica del semáforo para autoevaluarse. Entonces el estudiante tiene un formato en donde se encuentran las tres preguntas que van a permitir que el estudiante indague, tres preguntas indagadoras. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿en qué necesitas ayuda? O la puedo hacer en primera persona, ¿en qué necesito ayuda? Y que el estudiante conteste, autoevaluación. ¿En qué no puedo explicar sin ayuda? O sea, ¿qué no puedo explicar? Entonces, en el color rojo, el estudiante va a contestar a esa gran pregunta de ¿qué necesito aprender? ¿En qué no me siento seguro? ¿Qué no puedo explicar? Definitivamente, ¿qué no entiendo? Y en ese color rojo, pues él va a colocar las respuestas a esas preguntas. En el color amarillo puede decir cosas como ¿qué he aprendido hasta el momento? ¿Qué no entiendo hasta el momento? ¿Qué puedo explicar con la ayuda de mi profe? Ese tipo de preguntas en el color amarillo. Y en el color verde tú haces preguntas indagadoras, detonantes, guiadas por los tres colores del semáforo. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué puedo en el color verde? ¿Qué puedo explicar sin ayuda del profesor? ¿Qué entiendo plenamente? ¿Qué puedo explicar todo el tiempo dando ejemplos? ¿Qué puedo aplicar en situaciones cotidianas? Y entonces estás generando un color verde en donde el estudiante ya tiene claros casi que todos los elementos de los procesos de evaluación. Entonces, la técnica del semáforo dentro de esta estrategia de auto, co y heteroevaluación te va a permitir que el estudiante en una primera instancia genere un proceso de autoevaluación. Esa técnica del semáforo va inmersa en esa estrategia.
completa de auto, co y heteroevaluación. Esta técnica del semáforo la puede usar para activar saberes previos, saber qué saben, durante el aprendizaje y al final del aprendizaje. Y esa técnica del semáforo me va a permitir ver cómo los estudiantes se autoevalúan respondiendo a 3 situaciones, qué puedo enseñar, qué debo repasar y qué no entiendo. Y entonces responde a esos 3 colores. Ustedes van a encontrar en este curso, en recursos, van a encontrar algunas fichas en donde van a tener la técnica del semáforo, en otra ficha la técnica 1, 2, 4 y en otra ficha qué sé, qué he ido aprendiendo y qué sé hasta ahora, para que puedan observar las fichas y por ende la manera como las pueden aplicar con los estudiantes y puedan reproducirlas. La segunda técnica dentro de esta estrategia de auto, co y heteroevaluación es la técnica 1, 2, 4. Esta técnica está dentro de la estrategia completa y es una técnica de coevaluación. Fíjense que la primera fue una técnica de autoevaluación, la segunda una técnica de coevaluación y la tercera una técnica de heteroevaluación. Vámonos con la de coevaluación. La técnica 1, 2, 4, cada estudiante tiene un formato en donde contiene espacios para la respuesta individual, análisis que va a realizar luego con una pareja y luego una retroalimentación de grupo de 4. Es decir, el maestro realiza una pregunta detonadora, la cual el estudiante responde en el formato que está utilizando. Entonces, ¿qué pasa? En el formato vas a encontrar un cajón para que el estudiante responda a la pregunta detonadora solo, en forma individual. Luego, otro cajón donde va a responderlo con una pareja y van a hacer una síntesis juntando las 2 respuestas individuales. La van a hacer en el centro y luego vas a encontrar un tercer cajón en el que en grupo de A4 elaboran una síntesis con la respuesta de la pareja y van a juntar las 2 respuestas de las parejas y van a elaborar una síntesis por equipo de 4, por equipo colaborativo. Esto va a permitir que los estudiantes se retroalimenten las respuestas de los compañeros, que aprendan a escucharse, que sean respetuosos con la opinión del compañero, que se pongan de acuerdo para sintetizar ideas y que den cuenta en últimas de los aprendizajes. Y entonces esta estrategia se puede realizar antes de aprender para mirar saberes previos, durante el aprendizaje para ver qué van aprendiendo y la podemos utilizar en la evaluación final o sumativa para ver qué aprendieron al terminar un espacio de aprendizaje, una unidad, una actividad, etcétera, etcétera. Ahora, para terminar esta estrategia de auto, co y heteroevaluación, vamos a plantear una técnica de heteroevaluación que se llama qué sé, qué he ido aprendiendo y qué sé ahora. Usted les entrega a cada estudiante, se va a reunir con él y le va a decir, bueno, te voy a entregar un formato con 3 preguntas. ¿Qué sabía? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Y qué sé ahora? El estudiante, estando contigo, lo diligencia. Luego discuten entre los dos. ¿Qué sabes? ¿Qué sabías? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Y qué finalmente terminaste aprendiendo al terminar la unidad de aprendizaje o el módulo o esta actividad? Luego realizan la retroalimentación con el profesor y ambos complementan la información del formato. Y finalmente, cada estudiante pues puede ir monitoreando el alcance de sus metas de aprendizaje y pues va a ir hablando con el maestro acerca de qué sabe ahora, qué ha ido aprendiendo y cómo termina ese proceso de formación. Esta técnica de qué sé, qué he ido aprendiendo y qué sé ahora es una técnica que permite trabajar al terminar una unidad de aprendizaje, un módulo, una actividad, pero también a veces en mi práctica la he ido aplicando durante la construcción del conocimiento, o sea, la puedes aplicar en la etapa de construcción del conocimiento o en la etapa final cuando el estudiante da cuenta de los conocimientos que maneja
y de lo que sabe y sabe hacer con lo que sabe para generar evidencias finales. Entonces, es bien interesante, el formato propicia el diálogo, ambos escriben en el formato, se genera un formato bien interesante porque el estudiante luego lo tiene a mano y puede ver qué ha ido aprendiendo y cómo lo ha ido aprendiendo y pues cómo puede fortalecer sus aprendizajes a partir de lo que el maestro y él hablaron. Entonces, fíjense cómo esta estrategia que ustedes están viendo acá está formada por 3 técnicas, una de autoevaluación, que es el semáforo, una de coevaluación, que es la técnica 1, 2, 4, y una de heteroevaluación, que es qué sé, qué he ido aprendiendo y qué sé ahora. Y a partir de esas 3 técnicas, la estrategia queda completa. ¿Basada en qué? Es una estrategia basada en los agentes que intervienen en los procesos de evaluación. Muy bien, bueno, yo creo que con este video ha quedado mucho más claro cómo aplicar estrategias de autocoevaluación y heteroevaluación utilizando técnicas que te permiten generar un aprendizaje más significativo y una regulación del aprendizaje por parte del estudiante a nivel individual, por pares o con la ayuda del maestro. Espero que te haya quedado muy clara la estrategia, espero que te hayan quedado claras las técnicas y espero también que te haya quedado claro qué es auto, co y heteroevaluación para que lo apliques desde mañana con tus estudiantes y pues que te vaya muy bien y luego me cuentes cómo te fue. Hasta un próximo video. Nos vemos pronto. Chao, chao.